Così, vedi. Wow. Come? El auto es para ti. A partir de ahora, no tendrás que preocuparte en medianoche, en auto viejo, en medio de un apagón. Merezco un beso, ¿verdad? No, si tu nombre fuera Don Cato, lo aceptaría, pero no es el caso. ¿Cierto, Judas? ¡Ana! Pero me estás jodiendo, ¿verdad? No dejes que te odie, aunque te amo. Lo que le pasó a Cato te pasará lo mismo. Suéltame, no soy tu objeto. ¿Qué está pasando acá? Explícame. Bueno, tío Bicha. Le iba a decir, pero Ana y yo, nosotros... ¿Nosotros qué? Pero ella te hablo, muchacho. Puedes responder. ¿Qué pasa? Tío Bicha, quería sorprender a Ana. El auto que está afuera es para Ana. Quería ofrecerle un regalo. Espera. Esta huevada está rara. Este auto es para ella. ¿Y quién eres tú? ¿Y para qué lo quieres regalar a ella? ¿Ana? Hola, tío de Meran. Hola, muchacho. Buenas tardes, Bicha, señor. ¿cómo le va? Deme, aquí estamos. Pero lo que está pasando acá, te lo juro, no lo puedo hablar. No solo tú. Escucho y veo. Cuando vi a este auto frente al portón, sentí que tenías una visita especial. Y tú, muchacho, viniste acá, nos diste tu servicio, te aceptamos. Por lo menos, tú deberías venir a disculparte por el crimen que casi cometiste. No has venido. Sí, por eso vine. Pensé que eras un hombre serio. Vine a disculparme. Estoy consciente de lo que ha pasado, ¿ok? Acá está, el tío Bicha. Está enojado todavía. Pues vine a hablar para, como dicen, acabar con la duda que tiene él. De hecho, puedo hacer lo que sea por él. Entiendo ahora. Pero, el otro muchacho, ¿igual? ¿Está aquí? ¿El otro auto enfrente? ¿Es para él? No es para él. Escuché que este auto es para Ana. Ese tema está dando vueltas payapaca. Parecía en medio de debate acá. Ah, no. Eso es otra dimensión. Allí quiero saber de dónde viene y cuál es su intención. Ya, bueno, Bicha, te necesito. Es importante, muy importante. Y tú, Ana, sígueme. Ahora. Papá, voy con Dale, el mi tío. hija. Pero, Ana, ¿dónde vas?